Él está diciendo: organiza tu paso, porque estoy haciendo la prueba. Porque muy pronto hay un viaje que se aproxima. Muy pronto Él viene a buscar a sus hijos, aquellos que han sufrido, aquellos que han derramado sus lágrimas, aquellos que se han mantenido de pie, aquellos que han dicho: no puedo más, pero se han mantenido fiel. Hay una buena noticia para ti. Hay una buena noticia para ti, iglesia. Aguanta un poco más, mantente puro. Mantén tu identidad. Mantén tu identidad. El diablo nunca podrá con un hombre que mantiene la identidad. El que tiene su ADN sabe a cielo. El que tiene el ADN su... Gloria a Dios. Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Nuestro Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Bendito Dios. Mis queridos hermanos, en esta noche pues nos gozamos de una manera en especial. Y a su vez dándole gracias al Señor porque nos permite ver un día más de vida. Y como siempre nos permite estar en su casa de adoración. Ya que es un privilegio poder estar en la casa de Dios y poder bendecir su nombre. Gloria sea el nombre del Señor. Que para ello pues hay algunos eventos que tienen que acontecer en la vida del ser humano, y qué bueno que en nuestras vidas ya aconteció ese evento, de que un día Cristo llegó a nuestras vidas, y cuando estábamos atados sin Dios y sin esperanza, Él nos dio vida, amén, nos limpió, nos regeneró, y hoy somos hombres y mujeres libres, amén, gloria sea el nombre del Señor. Por eso no nos debemos cansar de adorar y bendecir su nombre. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros pues, quizá algunos de nosotros en el día de hoy no pudiéramos estar aquí en esta noche, porque yo sé que quizá muchos de los que estamos aquí eran hombres y mujeres necios, amén, que andaban por las calles buscando problemas, generando situaciones. Gloria sea el nombre del Señor. Y qué bueno que Dios nos guardó, nos cuidó, nos protegió. Gloria sea el nombre del Señor. Nos limpió, nos regeneró, nos hizo nueva criatura y hoy estamos aquí. No somos justos por ningún tipo de mérito personal. Somos justos porque Dios nos ha justificado, amén. Somos santos porque Él nos ha santificado. Gloria sea el nombre del Señor. Póngase sobre su pie, mis hermanos, en esta noche para entrar a lo que es la disertación del mensaje de la palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Y quiero que busquen en su Biblia, en el libro de Romanos capítulo, gloria sea el nombre 8:14. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Cuando lo tengan pueden decir amén. A los hermanos, si tienen algún amigo, a los de ustedes, pues le pueden facilitar la Biblia a mis hermanos para que ellos puedan leer este verso de la palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a estar leyendo el capítulo 8, verso 14. Gloria sea el nombre del Señor. Y vamos a estar leyendo bajo la autoridad del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues dice de la siguiente manera: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Lean todo conmigo, 1, 2 y 3.
De nuevo, de nuevo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Quiero predicar bajo el tema: para heredar hay que ser hijo. Para heredar hay que ser hijo. ¿Cuántos son hijos acá? ¿Cuántos son hijos? Gloria sea el nombre del Señor. Bueno, muchas veces usted podrá decir que usted es hijo porque está vivo, pero no se le conoce a su padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien puede ser hijo sin conocer a su padre? Pero respóndame. ¿Alguien puede ser hijo sin conocer a su padre? Pero claro que sí, hermano. Si usted está vivo es porque tuvo un padre, aunque no lo haya conocido. Gloria sea el nombre del Señor. Pues mis hermanos, en esta noche quiero ministrar bajo ese tema, entendiendo que todos los que estamos aquí bajo una esperanza. Amén. Si hoy estamos en el Evangelio de pie, echando el pleito, es porque abrigamos una esperanza. Es porque se nos dio una promesa y hemos creído esa promesa. Porque de no ser así, estoy seguro que en esta noche hubieran muchos de los que están ahí sentados que estuvieran en la discoteca o estuvieran brincando por ahí. Pero si hoy todavía estamos aquí echando el pleito, bajo ataque, bajo grandes dificultades, es porque hemos creído la promesa que un día se nos diera. Pero hay que reconocer, y cada uno de nosotros debemos estar claros de algunas situaciones. Debemos estar claros de algunas situaciones por el hecho de que si nosotros hemos recibido una promesa que un día nuestro Señor Jesucristo vendría a buscar su pueblo, nosotros debemos estar claros, porque nadie quiere llevarse una sorpresa. Todo el que está aquí echando el pleito quisiera que en el momento que se cumpla o haya el cumplimiento del tiempo que Dios ha establecido, todos los que tienen 5, 10, 15, 20, 30 años, quizás días, meses, quisiera propiamente que esa profecía, que esa promesa se cumpla en su vida. Aquí el apóstol Pablo, en el capítulo 8, verso 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Lo que indica que no tan solo es decir yo soy hijo, sino que hay características que deben adornar aquellas personas que se dicen ser hijos. Por la sencilla razón que hoy somos hijos porque Dios nos ha reconocido. Porque Dios nos ha reconocido, entonces en esa misma dirección somos herederos del reino que Él ha prometido. Y es ahí que para ser hijo hay que ser guiado por el Espíritu Santo. Pero ser guiado por el Espíritu Santo de Dios significa rendir la voluntad, mente y corazón al control de Dios.
viviendo en santidad, obediencia a las Escrituras y reflejando el carácter de Cristo. Pero cuando hablamos del carácter de Cristo, estamos hablando de la motivación interna para hacer lo correcto. Y es ahí que todos los que son hijos, que esas características dentro de un mundo convulsionado, un mundo sumergido en el pecado, en los delitos, y nosotros como hijos estamos llamados a marcar la diferencia, dando a entender de que independientemente que el mundo esté a la deriva, que el mundo haya perdido los valores, nosotros estamos llamados a mantenernos íntegros, mantenernos puros delante de la presencia del Señor. Pero si nosotros hacemos un análisis, y ese análisis lo hacemos bajo la base científica para reconocer a un hijo. Cuando alguien tiene un hijo o le pretenden pegar un hijo, o la persona no está seguro que tal o cual muchacho no es su hijo, esa persona accede a un procedimiento. Y al procedimiento que él accede es hacerle el ADN. Cuando yo investigaba sobre esta realidad, me doy cuenta que independientemente que hay hijos reconocidos, hay hijos que son bastardos. Los hijos bastardos son aquellos que son hijos pero no tienen padre. Y cuando analizaba de cuando alguien tiene duda de un hijo, pues procede a llevar a cabo un procedimiento de ADN. Se va a un laboratorio para allí hacerle algunos análisis de sangre o de saliva para determinar la carga genética del individuo por el cual le dicen que es su hijo. Esa carga genética debe ser compatible con él. Pero hay una realidad. ¿Qué produce la carga genética? Cuando sigo estudiando me doy cuenta que la carga genética tiene que ver con el esperma. Un hombre sano pues tiene la capacidad de emitir en una eyaculación alrededor de 500 millones de esperma. Puede ser 300 o la capacidad de 5.5 mililitros o 1.5 mililitros en una eyaculación puede albergar 200 millones de esperma. Y esos espermas, cuando el hombre eyacula, se van a la carrera. Muchos mueren en el camino. Otros mueren cuando llegan y son aniquilados quizá por algunas situaciones que no voy a entrar. Pero cuando ese esperma entra en el óvulo de la mujer, que es la célula sexual de la mujer, ahí entonces ese óvulo fecunda. Pero la carga genética lo lleva el esperma. Y lo que me impresiona es que la mujer tiene la capacidad para emitir un 50% y el hombre un 50%. Se dice que el hombre tiene 23 cromosomas y la mujer 23. Y cuando se quiere saber si verdaderamente ese muchacho es hijo de esa mujer, sobre las bases de la carga genética. Pero hay un procedimiento. Cuando alguien tiene duda, se deben llevar testigos.
cuando se va a hacer el proceso, es un proceso profundamente cuidadoso, de privacidad. Ahí va el padre, tiene que estar la madre y testigo. Porque esto tiene que ver con el futuro de ese individuo. O también cuando alguien entiende que es merecedor de, gloria sea el nombre del Señor, de la herencia, y se le niega la paternidad, hace todo el esfuerzo para demostrar que él es hijo, pero no hijo de boca, sino porque lleva la carga genética de su padre y por ende tiene derecho a su nombre, gloria. Y me impresiona entender que Jesús, siendo hijo, tiene una característica diferente a nosotros. Jesús no vino a esta tierra por voluntad humana, pero cuando analizo en el principio, tampoco el hombre vino a esta tierra por voluntad humana. A su nombre, gloria. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando voy analizando, para llegar al capítulo 8 del libro de Romanos, me doy cuenta que el apóstol Pablo, cuando habla, es algo increíble. Está hablando con una propiedad terrible, mis hermanos. Porque la Biblia nos enseña claramente en Romanos 3:23 que por cuanto todo pecado están destituidos de la gloria de Dios. Cuando el hombre creado por Dios pecó, el hombre fue destituido, o sea, perdió rotundamente, perdió todo lo que Dios le había dado. Pero cuando hablamos de una destitución, en Romanos dice, por cuanto todo pecado están, en términos presentes, están destituidos, no que fueron, sino que están destituidos de la gloria de Dios, en términos presentes. Me doy cuenta que el apóstol aquí está hablando de estar destituido. El hombre perdió todo lo que Dios le había entregado en sus manos. Lo perdió por causa del pecado, porque todos nosotros conocemos que cuando Dios dice están destituidos, fue que perdimos rotundamente. Sin Dios y sin esperanza perdimos todo. Pero cuando hablamos de destitución, esto significa estar separado o separar, deponer o expulsar a alguien de su cargo, puesto, empleo o función, generalmente de forma oficial, dando a entender que Dios nos arraigó, nos quitó, porque fuimos destituidos de la gloria de Dios por el hecho de haber pecado, de haber desobedecido a Dios. O sea, perdimos todo ese derecho, lo que indica entonces que nosotros pasamos a ser bastardos. A su nombre, gloria. Pasamos a ser bastardos. ¿Pero por qué pasamos a ser bastardos? Porque cuando nos vamos a lo que es determinar la paternidad, una vez se firma la paternidad, amén, de una criatura, es irrevocable. No se puede echar para atrás cuando se firma. Pero se puede revocar sencillamente si fue parciada, si fue propiamente por engaño. La misma ley dice que no se puede volver para atrás. Wow. Entendí entonces que una vez el Señor nos llama y nos reconoce como hijos, aunque nosotros fallamos, aunque nosotros pecamos, amén, seguimos siendo hijos, aunque desobediencia. Anda Jehová, en su nombre, gloria. Y es ahí entonces cuando analizamos entonces, cuando Jesús viene a esta tierra, si nosotros analizamos el procedimiento científico, genético, nos damos cuenta que en el caso de Jesús es el único hijo engendrado por Dios. Por eso la Biblia dice el unigénito
hijo de Dios, porque tiene el ADN directo de Dios. A su nombre, gloria. Denle un aplauso al Señor. Y es por ello que cuando Jesús va a nacer, que el ángel se le aparece a María y le dice a ella que ella va a quedar encinta, va a quedar embarazada. Gloria sea el nombre del Señor. Pero ella, hablando con el ángel, le dice que cómo vas a hacer. Gloria a Dios, porque ella todavía no había conocido varón. El ángel le dice: oye María, tú vas a quedar encinta. Gloria, pero lo que va a nacer en ti será por obra y gracia del Espíritu Santo. A su nombre, gloria. Entonces, si la mujer en su carga genética tiene un 50%, un 23% de la carga genética, y el hombre tiene un 23% de la carga genética, que a su vez sumando tienen que ser 46 cromosomas, entonces indica que como en María no hubo ningún tipo de eyaculación, no hubo espermatozoide. Eso significa entonces, como Jesús fue engendrado por el Padre, que tiene la carga genética del Padre, pero no tiene la carga genética del hombre. A su nombre, gloria. Anda Jehová. Y es ahí que Jesús, siendo el unigénito Hijo de Dios, engendrado directamente por Dios, la Biblia dice que no tiene ni se le conoció pecado. Pero si nosotros nos vamos a Juan capítulo 1, verso 12, dice: mas a todos los que recibieron, a los que creen, a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. O sea, le dio la potestad. Eso no significa que nosotros somos hijos originales. Lo que significa que nos dio la potestad, nos dio el derecho. Y cuando hablamos de potestad, no legalizó, o sea, nos dio legalidad. O sea, nos legalizó como hijo. Estampó su firma, aceptándonos como hijo. Y por cuanto nos dio su firma, aceptándonos como hijo, nos dio todos los derechos, porque cuando se firma un hijo adoptivo, se le da todos los derechos de un hijo biológico. A su nombre, gloria. Y por cuanto se le da los derechos de un hijo biológico, entonces eso implica que nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. Su nombre, gloria. Pero por cuanto se nos da el mismo derecho, se nos da las mismas condiciones, ahí yo quiero entrar. Y vamos muy bien, ¿no, verdad? Todo el mundo contento. A su nombre, gloria. Denle un aplauso al Señor. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien, ¿no, verdad? Gloria sea el nombre del Señor. Lo que indica que ser guiado por el Espíritu Santo es un estilo de vida de dependencia diaria que vence los deseos de la carne y produce el fruto del Espíritu Santo. Ahí vamos. Y esto, hermano, es profundamente importante, porque nosotros debemos comprender y entender el sentido que nosotros le damos al Evangelio de Jesucristo. Porque muchas veces pretendemos ser herederos, muchas veces pretendemos tener el ADN del cielo, pero cuando nos vamos y escudriñamos en lo más profundo, nos damos cuenta que estamos muy divorciados de esa realidad. Y es por ello que los hijos de Dios son aquellos que mediante la fe en Jesucristo y la guía del Espíritu Santo han sido reconocidos
en la familia divina. Es ahí que cuando Dios nos da el apellido, porque Dios nos da nombre y apellido, a su nombre gloria. Porque cuando usted es reconocido, a usted le dan un apellido. Y ese apellido tiene un peso. A usted le dieron un apellido. Y ese apellido es hombre de Dios, mujer de Dios. Ese apellido es cristiano. Cristiano porque es un seguidor de Cristo. Tiene el ADN de Cristo. Y por cuanto tiene el ADN de Cristo, debe hablar como Cristo habló. Debe andar como Cristo andó. Debe ser santo por cuanto fue el santo. Debe ser puro por cuanto Él fue puro. A su nombre gloria. Gloria. Entonces, mis hermanos, frente a esa realidad, por cuanto tenemos el ADN de Dios, de nuestros padres, entonces llegamos a una conclusión. Y esa conclusión, el apóstol Pablo describe dos clases de personas. Y él describe aquellas personas que viven conforme a la carne. Los que viven conforme a la carne, el ADN de Dios no está ahí, no tienen el ADN de Dios. Porque para tener el ADN de Dios, primeramente usted debe de morir. Es fuerte. Usted debe de morir. ¿Por qué debe de morir? Cuando el apóstol habla de aquellos que viven conforme a la carne, él dice: estos son los que se complacen y hallan satisfacción en su deseo corrupto, en la inmoralidad sexual, en el adulterio, en el odio, la rivalidad, la fornicación, arrebato de ira y la pornografía. Levanten la mano los hombres de Dios, los que tienen el ADN de Dios. Cuidado si están en esta lista, El problema es que Dios está redefiniendo quiénes son sus hijos. Se está marcando territorio. Porque para reconocer un hijo hay que haber testigo. Cuando usted lo van a reconocer, el diablo está como testigo. Cuando le van a estampar su firma, dice: tranquilo, ese no puede pasar. Ve pornografía, su nombre es gloria. ¿Sabían que el diablo nos acusa? ¿Sabían que así como Dios tiene un libro, el diablo también tiene su libro? Él sabe lo que son hijos legítimos, pero conoce lo que son bastardos. Que andan buscando un padre, pero su padre no es Dios, porque la obra de Dios no hacen. ¿Cuánto dicen gloria a Dios?
santidad. Y el apóstol Pablo dice que esa es obra de la carne. Y cuando él habla de obra de la carne, no vaya a pensar que usted está hablando sencillamente de su carne física. Él está hablando de sus vicios y sus deseos pecaminosos. Y el apóstol Pablo establece esas dos clases de personas: los que andan conforme a la carne, los que viven conforme a la carne, y los que viven conforme al Espíritu. Y es ahí donde se establece el balance de cuál es su padre. Porque la Biblia dice: porque los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son los hijos de Dios. Esto indica entonces, hermanos, que la Biblia, en el capítulo 8, verso 1, el apóstol dice: porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el apóstol está hablando claramente, porque muchas veces los hombres y mujeres de Dios utilizan todas sus energías para pelear contra Satanás y los demonios. Pero en esta noche yo te doy un consejo: que antes de prepararte para pelear contra Satanás y sus demonios, te prepare para pelear contigo mismo. Porque hasta tanto no pelees contigo mismo y te venza a ti mismo, no puedes pelear con el enemigo de la justicia. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia dice que para entrar a la casa del hombre fuerte, primeramente hay que atarlo. Ahora, ¿cómo usted lo va a atar? Gloria sea el nombre del Señor. Porque cuando habla del hombre fuerte, hay que entrar. Lo que te está diciendo claramente, que nosotros tenemos un gran enemigo que jamás nos va a permitir pelear con el enemigo de la justicia. ¿Usted sabe por qué? Porque usted sabe que entre el diablo y la carne hay una asociación. Trabajan en combinación. Gloria sea el nombre del Señor. Y la carne es hoy y por los siglos de los siglos nuestro enemigo principal. Porque ella no se somete a Dios, ni tampoco puede. Gloria sea el nombre del Señor. Y es por ello que nosotros debemos someternos a lo que es la voluntad de Dios. ¿Y por qué debemos someternos a la voluntad de Dios? Porque es la única vía por el cual nosotros podemos tener la autoridad para pelear con nosotros mismos y posteriormente con el enemigo de la justicia. Porque cuando nos preparamos para pelear contra el enemigo en el primer round, estamos siendo noqueados? ¿Por qué? Porque si no nos preparamos nosotros mismos, no vamos a poder pelear con Satanás. Pero también, si no nos encontramos con nosotros mismos, jamás vamos a poder encontrar a Dios. Jamás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hijos de Dios. Y aquí todo el mundo debe de estar consciente.
si está declarado o no está declarado. Porque cuando el Señor venga a buscar a su pueblo, viene a buscar a sus hijos. Y es por ello que la Biblia dice en Juan capítulo 1, en el verso 11, dice que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Y todos nosotros, por cuanto les recibimos, entonces Él nos dio la autoridad. Ahora, eso significa que si nosotros les recibimos, ya el viejo hombre debe de morir. Y por cuanto el viejo hombre debe de morir, ¿qué debe nacer? Un nuevo hombre. Y es ese nuevo hombre que Dios reconoce como hijo. Y es por ello que todavía hoy por hoy hay personas que todavía siguen siendo esclavos del pecado. Siguen siendo esclavos de conducta pasada. Y por cuanto siguen siendo esclavos de conducta pasada, no han podido efectuarse, no se ha podido efectuar ese reconocimiento de parte de Dios. Porque para Dios reconocerlo a usted, debe haber un cambio. Y es por ello que en el capítulo 3 Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, tú debes nacer de nuevo. Pero el apóstol Pablo en el capítulo 13, en 8 versos 13, habla de los requisitos para no perder la condición de hijo. El apóstol sigue insistiendo. Habla de los requisitos de no perder la condición de hijos. Porque en el mundo no todos son hijos. En el mundo todos son criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. En el mundo las personas, todos pensamos que todos somos hijos de Dios. Pero eso quisiera yo, que todos fuéramos hijos de Dios. Pero la Biblia establece que hay criatura de Dios y hay hijo de Dios. Pero todas las criaturas tienen la posibilidad de ser hijo de Dios. Porque para ser hijo de Dios, sencillamente tiene que creer, tiene que recibirlo, tiene que aceptarlo como único y suficiente Salvador. Porque hay un detalle. Por cuanto somos hijos de Dios, somos herederos del reino de los cielos. Y es ahí donde se establece la gran diferencia. Es ahí donde está la gran importancia. Que nosotros, aunque estamos en esta tierra, el Señor nos ha prometido el reino de los cielos. El Señor nos ha prometido que un día Él vendrá y viene a buscar sus hijos. Pero ¿cuáles hijos? Son los hijos que se han mantenido luchando de pie contra viento y la marea, contra el hombre viejo, contra Satanás, contra el pecado y contra el mundo. Porque los que son hijos de Dios no caben en el sistema, y por no caber en el sistema pasan por luchas, dificultades, batallas, una lucha tenaz, satánica, diabólica, para mantener la postura, para mantener la identidad, para no avergonzar a su padre. Porque cuando un padre reconoce un hijo y un hijo lo avergüenza, al padre le nace el deseo de desheredarlo. Por eso en el verso 13 dice: para mantener los requisitos y no perder la condición de hijo, hay que hacer morir la obra de la carne.
hay que hacer morir la obra de la carne. Pablo acentúa la necesidad de una lucha continua, ya que el pecado está siempre esforzándose por volver a dominar lo que tuvo bajo su control una vez. El pecado no se da por vencido. El pecado está al acecho. Siempre vive peleando por tratar de controlar lo que controló una vez. Y ahí empieza nuestra batalla. Ahí empieza nuestra lucha. Ahí empieza nuestra guerra. Porque no le damos rienda suelta a la carne. No le damos rienda suelta a nuestros deseos. No le damos rienda suelta a nuestros instintos, sino que nos mantenemos en pie, sin flaquear, sin romper lo que Dios ha establecido. Y desde ya eso provoca una lucha y una batalla infernal. Los que son hijos hacen todo lo posible por no defraudar a aquel que le dio nombre y le dio apellido. Aquellos que son hijos desafían el sistema. Aquellos que son hijos desafían el diablo. Aquellos que son hijos desafían al mundo. Aquellos que son hijos se desafían a sí mismos. Aquellos que son hijos se han trazado meta. Aquellos que son hijos han dicho diablo. Aquellos que son hijos han dicho carne. Aunque me devoren, voy a mantener mi postura. Porque aunque el mundo ofrece de todo, pero el mundo no te ofrece vida eterna. Quien te ofrece vida eterna es aquel que te reconoció como hijo, que te dijo: si te mantienes firme, si te mantienes puro, si pelea, si lucha, si no te deja dominar por el pecado, tiene vida eterna garantizada. Y Dios cuenta con sus hijos. Dios cuenta con sus hijos. Todo el que se casa, todo el que está en la vida quiere hijos. Todos quieren hijos. ¿Por qué? ¿Por qué todos quieren hijos? La Biblia nos enseña en el Salmo 127. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saeta en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó de su aljaba de ellos. Dios cuenta también con sus hijos. En Romanos 6:23 dice que porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A su nombre. Quiero terminar con esto. La Biblia nos enseña en el libro de Números, capítulo 27. La herencia siempre ha tenido un valor. La herencia siempre ha tenido un valor. Hoy nosotros vemos en la sociedad los problemas que causan las herencias. Que hay muchos hijos que hasta desean la muerte de los padres, y si pudieran matarlo, lo matan.
por la herencia. Pero la herencia tiene un detalle, que la herencia abarca. Los hijos normalmente quieren la herencia económica, pero los hijos tienen que entender que tú heredas los problemas de tu papá. A su nombre, gloria. Mira, hubo silencio aquí. Ustedes no se fijan que los hijos modernos, para cuidar a papá o mamá cuando tienen problemas, si no tienen dinero, se lo lleva a quien no lo trajo. En el capítulo 27 del libro de Números, cuando Dios repartió la tierra, hubo un hombre llamado Zerofeá, que este hombre tenía 5 hijas. En el pueblo de Israel conocemos que las hijas lamentablemente no heredaban. Pero esas 5 muchachas, esas 5 mujeres rompieron un esquema. Fueron donde Moisés y le dijeron: Moisés, nuestro padre Zerofeá murió por su pecado, pero nosotros somos hijas. A nosotros no nos pueden borrar del mapa. A nosotras hay que darnos nuestra herencia. Y la Biblia dice que Dios vio a bien y le dijo: Moisés, es verdad, dale su herencia. Pero en el capítulo 36, las hijas de Zerofeá eran de la tribu de Manasés. En el capítulo 36, los descendientes de Manasés de la tribu volvieron otra vez donde Moisés. Dijeron: Moisés, las hijas de Zerofeá pidieron su herencia, pero hay un problema. El problema consiste que Dios les repartió la tierra a las 12 tribus. Y cada tribu es dueña de la tierra que Dios le dio. Si ellas se casan con otras tribus, con otros hombres de las otras tribus, y ellas murieren, esa herencia va a quedar en aquella tribu. Y Dios le dijo: pero Moisés, es verdad lo que yo dice. Le digo: pero es verdad lo que yo dice. Pero entonces de ahí nació otra cosa. Entonces Dios dijo: pero algo va a acontecer aquí, que las hijas de Zerofeá no pueden casarse con otra tribu extraña. Las hijas de Zerofeá tienen que casarse con los hombres de su tribu. Y a su nombre, gloria. La herencia hay que protegerla. Cuida lo que tienes para que no pierda tu corona. Cuida lo que Dios te prometió para que no te quede en el aire. Yo voy a cuidar lo que Dios me prometió. Usted debe cuidar lo que Dios le prometió. Pero hay un problema, que lo que Dios le prometió hay que pelear para ganárselo. No es tan fácil. No es tan fácil. Y es por ello que en el capítulo 7 del libro de Romanos, el apóstol habla allí de la ley del pecado. Y el apóstol habla allí de una analogía, acentuando la gravedad de esto. Porque aunque nosotros vemos esto de manera sencilla, tranquila,
no nos damos cuenta que el pecado, el hombre carnal, el viejo hombre que todavía batalla contra la vida del hombre, que por eso el apóstol Pablo habla de la ley del pecado, porque él decía que el bien que él quería hacer, él no hacía, mas el mal que él no quería, él hacía, por esa ley de pecado que moraba en él. Y en el capítulo 7 del libro de Romanos, el apóstol Pablo habla de una manera analógica para que los romanos entendieran lo que él quería transmitirle. Y el apóstol Pablo hablaba allí que el cristiano moría a la ley. Y el apóstol habla y dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? Y él le dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Quiero que me presten atención, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley ¿de qué? Del marido. El apóstol Pablo está hablando sobre una ley, un pacto, un convenio, que esa ley ata, subyuga. Y el apóstol en esa analogía habla de que la mujer está sujeta al marido por la ley mientras éste vive. Pero él sigue diciendo, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada como adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no está adulterando. Pero me impresiona aquí, donde el apóstol Pablo dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de ¿quién? De Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Pero dice aquí: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Para que la ley del pecado no tenga incidencia en nuestra vida, primeramente hay que morir. Si no morimos, la ley del pecado nos esclaviza. Nadie puede activar o desarrollar el fruto del Espíritu Santo si no muere. Es la analogía, es lo que el apóstol Pablo quiere explicar allí. Mientras no morimos, la ley del pecado tiene incidencia en nuestras vidas. Por eso dice que mientras la mujer vive, en otras palabras, mientras nosotros vivimos, entiende el término vivir, mientras tu carne, tu deseo, tu yo se mantenga activo, la ley del pecado reina e impera en ti. Es ahí donde el apóstol Pablo dice que hay que morir. ¿Por qué hay que morir? Porque ni sangre ni carne van a heredar el reino de los cielos. Cuando usted muere, entonces, ¿qué nace? El hombre interior, que es el hombre espiritual. Es lo que el apóstol Pablo está hablando. Cuando usted muere, es ahí la dificultad, el problema que tienen las personas. Que muchas personas tienen el deseo de hacer el bien, pero la misma persona entiende que muchas cosas de las que hacen no quisieran hacerlas, pero la hacen. ¿Por qué? Por la ley del pecado que mora en la persona. Y por cuanto esa ley mora en la persona, esclaviza a la persona. Por eso el apóstol Pablo dijo que él no conoció el pecado hasta que no apareció la ley.
Él conoció, el apóstol Pablo dice que él conoció el adulterio cuando se dijo no se va a adulterar. Él conoció lo que era robar cuando se dijo no robará. Entonces él dice que eso despertó en él toda codicia. Si nosotros nos vamos en el libro de Génesis, Adán y Eva estaban bien en el huerto del Edén. Cuando ellos empezaron a tener problemas, ellos empezaron a tener problemas cuando Dios le dijo: coman de todos los árboles del huerto del Edén, pero no coman ¿de qué? No coman del árbol, de la fruta, de la ciencia del bien y del mal. Mientras Dios no le había dicho nada a eso, ellos estaban bien. Ahora, cuando Dios le dijo eso a ellos, se le activó algo: la codicia. Su nombre es gloria. Se le activó el deseo. Ahora, ¿qué es el deseo? Nuestra concupiscencia. La Biblia dice, el Señor dice: si alguno es tentado, no diga que es de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por el mal, sino que dice que nosotros mismos, ¿qué? Por nuestra propia concupiscencia somos, ¿qué? Somos tentados y seducidos. Y es por ello entonces que a los seres humanos les gusta lo prohibido. Lo prohibido. Usted puede tener un niño. Bueno, y el niño está corriendo todos los días por eso. Usted le dice: mira, no te lo dejo en el enchufe. Tú puedes tener por seguro que tú de la espalda, para allá va. Lo prohibido. Por eso el apóstol Pablo dijo que eso le despertó, ¿qué? La codicia. Lo prohibido. Lo prohibido. Dios le dice a los hombres que hay que tener una sola mujer. Que busque el hombre, aunque no pueda con ella. A su nombre, denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso fuerte, 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 fuerte. Le voy a decir, con esto termino, mis hermanos. Ya voy a terminar. El apóstol dice: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Bajo el régimen nuevo del Espíritu. Y es por ello que en el libro 8 y el verso 13 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Un día, no muy lejano, cuando un hombre se va de viaje, lo primero que procura es organizar sus papeles para su esposa y sus hijos. Hemos visto muchos casos de familia que se van para los Estados Unidos. Y cuando llegan allá, que lo mandan a hacerse la prueba, allí se dan cuenta que hay uno que no tiene la carga genética. A su nombre, gloria. Con su maleta arreglada, regaló los tenis, regaló la camisa, la chancleta, regaló todo, porque se iba. Y cuando le hacen la prueba, se dan cuenta
que ese no es tuyo. Pero algo uno aprende de esto. ¿Usted sabe quién es que se queda? Se queda el padre o se queda la mamá. ¿Quién se queda? El que no tiene la carga genética. Es muy probable que para el barrio tú eras hijo, para tus hermanos tú eras hijo, para los vecinos tú eras hijo, para tu abuelo tú eras hijo. Es muy probable que para los vecinos tú seas cristiano, para tus hermanos tú seas cristiano, para la sociedad tú seas cristiano, pero no tiene la carga ética del cielo. Anda Jehová. Y allí el consulado no tiene esos problemas emocionales. Si tú eres hijo te queda. Y al papá le dice: investiga tú lo que fue que pasó ahí. Pero ese no pasa. ¿Qué pasó ahí? Me descuidé. Me fui para abajo a trabajar y venía un día al mes. A su nombre gloria. Hermano, mire, yo tengo tanto sentimiento que eso me pasa a mí. Yo los crío tranquilos, no los callado. A su nombre. Porque hay muchos que se ponen a patalear. El consulado está aquí. Aquí está el consulado. El Espíritu Santo está haciendo prueba de ADN ahora. El Espíritu Santo está haciendo la prueba de ADN. Él está diciendo: organiza tu paso porque estoy haciendo la prueba. Porque muy pronto hay un viaje que se aproxima. Muy pronto Él viene a buscar a sus hijos. Aquellos que han sufrido, aquellos que han derramado sus lágrimas, aquellos que se han mantenido de pie, aquellos que han dicho no puedo más, pero se han mantenido fiel. Hay una buena noticia para ti. Hay una buena noticia para ti, iglesia. Aguanta un poco más, mantente puro. Mantén tu identidad. Mantén tu identidad. El diablo nunca podrá con un hombre que mantiene la identidad. El que tiene su ADN sabe a cielo. El que tiene el ADN, su patria es el cielo. Y él dijo: yo vengo pronto. Me tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. No hay un diablo que se va a detener. Ustedes fueron comprados a precio de sangre. Yo derramé mi sangre. Jesús hizo transfusión de sangre. Hizo transfusión de sangre. Él cambió tu sangre y puso la sangre de Él. La sangre que limpia. La sangre que regenera. La sangre que transforma. Esa sangre, cuando a usted le quitaron el derecho de hijo en la cruz del Calvario, Él firmó su acta de nacimiento. Él dijo claramente, Él exhibió públicamente el acta. Él exhibió públicamente el acta. Él exhibió públicamente el acta que te reconocía. En la cruz Él firmó tu acta de nacimiento. Él exhibió públicamente en la cruz el acta. Y le dijo: diablo, ese es mi hijo, esa es mi hija. Yo la compré a precio de sangre.
Chequeale su sangre. Yo le hice transfusión de sangre. Le saqué la sangre mala y puse la mía. Por tus venas corre la sangre del cielo. Esta sangre te da la fuerza para pelear contra tu naturaleza. Cuando ella se subleve contra Dios, cuando ella quiere hacer lo que le da la gana, anda Jehová. Hermano, yo siento a Dios en este momento. Yo lo siento, porque Él está reclamando a sus hijos. El diablo se ha levantado contra sus hijos. Se ha levantado en su casa. Se ha levantado en su familia. Se ha levantado en el trabajo. Se ha levantado contra su finanza. Se ha levantado contra su salud. Él se ha levantado contra ti. Pero nunca se te olvide que tú tienes el ADN de Dios. Y si tienes el ADN de Dios, eres invencible. Díselo, díselo. Iglesia, díselo. El diablo tiene que saberlo. Él tiene que saberlo que usted es un hijo de Dios. Y lo que está en su mano nadie lo arrebata. Nadie lo arrebata. Dígaselo, dígaselo. Usted está enferma, dígalo. Iglesia, párate, párate. Aquí está nuestro Padre. Párate, párate. Párate. Díselo al mundo, díselo, díselo. Díselo, díselo. Díselo, díselo. Díselo, díselo, iglesia. Un día, muy pronto se dirá en el mundo: ¿a dónde están ellos? ¿A dónde están los hijos de Dios? Muy pronto, muy pronto. Díselo, díselo. Díselo, iglesia, díselo. Anda, Jehová. Anda. Anda, Jehová, díselo. Díselo, díselo. Tú tienes que entenderlo, iglesia. Tú tienes que entenderlo. Él no se avergüenza de llamarnos hijos. Él no se avergüenza de llamarnos hijos. Díselo. Él no se avergüenza de llamarte hijo. Él no se avergüenza. Él no se avergüenza. Díselo, 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 díselo. Díselo. No importa que tú estés en batalla. No importa que tú hayas fallado. No importa, no importa. En esta noche el consulado del cielo está aquí. Anda Jehová Dios. Anda Jehová. Dilo. Dile. Ese mal de no abrirá siempre. Díselo, díselo siempre, siempre. Susurra que tú fallaste. Dile, oye lo que te voy a decir, diablo.
la cruz del Calvario, dice que exhibió públicamente el acta de los decretos. Y le dijo, diablo, oye bien, ellos no pudieron. El viejo Adán pecó. El viejo Adán falló. Pero aquí el nuevo Adán vino a darle lo que ellos perdieron. Dile. Él vino a darle lo que ellos perdieron. El mal está al frente de nosotros. Oiga bien, el mal está frente de nosotros. Anda, el mal está al frente de nosotros. Tú miras por el norte y no hay salida. Mira por el sur y no hay salida. Mira por el este y no hay salida. Mira por el oeste y no hay salida. Oye, mirarte al norte, no viste salida. Mirarte al sur, no viste salida. Mirarte al este, no viste salida. Mirarte al oeste, no viste salida. Tú mirate al cielo. Anda, Jehová. Tú mirate al cielo. Ahí está la salida. Ahí está la salida. Cuando Moisés miró, Dios le dijo: Moisés, ¿qué tú tienes en tu mano? Le dijo: Moisés, tú tienes el ADN del Padre en tus manos. En el mundo espiritual, todo el que tiene el ADN de Dios provoca rompimiento. Anda, Jehová. ¿Sabes por qué provoca rompimiento? Anda, Jehová. ¿Usted por qué provoca rompimiento? Porque cuando Jesús exhibió públicamente el acta de los decretos que estaba en nuestra contra, dijo: ahora esto no se queda ahí. Esto no se queda ahí, él dijo. Ahora él dice, él bajó la parte más profunda de la tierra. Anda, Jehová. Y le dijo: mira, diablo, ¿eres tú que te metes con mis hijos? ¿Eres tú que te metes con mis hijos? Oye, muerte, ¿eres tú que te morís a mis hijos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Que cuando él en la cruz exhibió el acta de los decretos, mira, lo que Adán perdió en el vuelto, el nuevo Adán los recibe. Ahora él dijo: hay problema. Ahora Satanás y la muerte tendrán que pagármela a mí. La Biblia dice que luego él bajó a la parte más profunda de la tierra y le dijo al Hades: pásame la llave. Le dijo al diablo: pásame la llave. Rompió el imperio del diablo y de la muerte. Y cuando cogió la llave, dijo: toda autoridad me es dada. Toda. En el cielo y en la tierra, debajo de la tierra. Y esa autoridad se la trasladó a su iglesia, a sus hijos.
Lo que pasa que hay hijos que Dios le dio la autoridad de las águilas para volar en los aires y viven comiendo granos como gallinas en el suelo. Nos dio autoridad para andar en las alturas y estamos como la gallina comiendo maíz en los suelos. Porque nosotros no hemos entendido que Jesús no fue a pedirle permiso allá a los partes más profundas de la tierra. El diablo no cede cuando se le pide permiso. El diablo cede cuando con autoridad se le arrebata. Mientras él siga pidiendo, tú sigas pidiendo permiso, él no entiende ese lenguaje. Anda Jehová. Porque en el cielo hay crítica. Porque los que tienen el ADN de Dios no pueden ser cobardes. Gloria. 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 Jesús orando al Padre, dijo: Padre, he aquí lo que del mundo me diste. Yo te ruego por ellos. Ellos están en el mundo, pero ellos no son del mundo. No te pido que los quite del mundo, sino que los guarde del mundo. Porque su lenguaje y su ADN en el mundo no lo pueden conocer, no lo pueden interpretar. ¿Por qué no lo pueden interpretar? Porque esto es espiritual. En el mundo espiritual, los demonios, los principados, las potestades, las regiones celestes de maldad, ellos sí conocen esto. Así que, iglesia, pon en grande lo que eres. Porque si hoy estamos de pie, no ha sido por nuestra propia fuerza. No ha sido por nuestra propia fuerza. En esta noche, los hijos, que nunca se le olvide que Dios le dijo a Moisés: dile a mis hijos que maten el cordero de un año, que agarren la sangre del cordero y lo pongan en el dintel de su casa. Póngalo en el dintel de mi casa, Dios certificando que Él es responsable de la cobertura de sus hijos. Aunque nosotros veamos como que el mundo está revoloteado, aunque nosotros veamos que no hay alternativa, Dios quiere que sus hijos se mantengan creyendo.
Porque los hijos de Dios no morirán cuando el diablo quiera. Los hijos de Dios se van cuando Dios lo determina. El diablo no tiene jurisdicción con los hijos de Dios. En esta noche, los amigos que están aquí,